Hola, me llamo Nerea. 3 semanas después de que él me dejara, diciéndome que era demasiado pobre para estar a su lado, recibí una invitación para su boda con la mujer con la que me engañó. Su madre incluso me advirtió, no nos avergüences, pero no sabían que yo era la dueña de los terrenos donde se celebraba el evento, ni que llegaría en un jet privado. No grité, no lloré. Simplemente entré y vi cómo el color desaparecía de cada rostro. Pero antes de todo eso, se aseguraron de que supiera exactamente cuál era mi lugar en su mundo. Y no era junto a ellos. ¿Alguna vez te han tirado como basura las mismas personas que antes te daban un beso de buenas noches en la frente? Empecemos por ahí. Y, por cierto, ¿qué hora es donde estás viendo esto? Déjalo en los comentarios. Te leo. Conocía ese sonido. El suave golpe de algo deslizándose bajo mi puerta principal, seguido de silencio. Estaba descalza, todavía con mi uniforme de enfermera, sentada en el suelo con una taza de café medio vacía que se había enfriado hace horas. Facturas y avisos de desahucio se desplegaban a mi alrededor como cartas repartidas por la propia vida. Así que cuando vi ese sobre color crema en el suelo, suspiré. Imaginé que era otra amenaza del banco, o tal vez una cita judicial que había olvidado. Pero cuando lo recogí, me quedé helada. Pan de oro, cartulina pesada, uno de esos sobres que huelen a tienda de novias de la calle Serrano. Le di la vuelta, sin remitente. Lo abrí, con las manos ya temblorosas. Está cordialmente invitada a la boda de Cayetano Velasco y Martina Ríos. Se me cortó la respiración. Cayetano, mi marido. Bueno, ex marido, el hombre que me dejó parada en medio de nuestro piso vacío con una pila de tarjetas de crédito impagadas y una nevera llena de nada. Y Martina, la recordaba. Era la pasante del bufete de Cayetano, la de los largos rizos rubios y una risita falsa que siempre llegaba un segundo tarde en la fiesta de Navidad de la empresa. Llevaba polvorones en un tarro de cristal y coqueteaba como si estuviera audicionando para un papel. Ahora ella era la novia. Al final de la invitación, en una cursiva enrevesada, había una nota. Esperamos que seas discreta, doña Mercedes Velasco. Por supuesto, su madre, siempre tan pulida, tan correcta, tan absolutamente convencida de que yo nunca había sido lo suficientemente buena para su hijo. La mujer que una vez me dijo que yo era un proyecto de caridad que intentaban civilizar. Supongo que finalmente encontraron a alguien lo suficientemente civilizado para ellos. Dejé la invitación como si pudiera quemarme los dedos, y así el silencio regresó. Mi piso, esta pequeña caja sobrevalorada en un barrio obrero de Madrid, con un aire acondicionado roto y suelos que siempre parecían polvorientos por mucho que barriera, se sentía más frío. Sin niños, sin fotos enmarcadas, sin ruido, solo yo y una orquídea moribunda en el alféizar de la ventana que no había florecido en meses. Caminé hacia el espejo sobre el fregadero de la cocina. Mi pelo estaba encrespado por el calor seco de la meseta. No me había hecho la manicura desde que Cayetano se fue. Había líneas finas bajo mis ojos que no había notado antes. Del tipo que provienen de la preocupación, no del tiempo. Susurré a mi reflejo. ¿Realmente me invitó? ¿Por qué? ¿Como una demostración de poder? ¿Como una broma enferma? ¿O tal vez para recordarme una última vez que había mejorado de categoría? Empecé a tirar la invitación a la basura, pero me detuve. En su lugar, saqué un álbum de recortes polvoriento del estante, el que tenía nuestras fotos de boda. Nos casamos descalzos, junto a un lago en el norte. Me había susurrado que yo le hacía sentir real. Ahora se casaba con una mujer que usaba tacones de diseño para ir al brunch. Metí la invitación en el bolsillo trasero del álbum. No sabía por qué.
tal vez para recordarme a mí misma que no estaba imaginando nada de esto. Justo entonces, mi teléfono vibró. Un mensaje de una vieja amiga de la facultad de enfermería con la que no hablaba hacía tiempo. «Tía, ¿viste la publicación de Martín en Insta? Te etiquetó». Ni siquiera me di cuenta de que todavía estábamos conectadas. La curiosidad me pudo. Abrí la aplicación. Allí estaba ella, Martina, perfectamente posada con la mano extendida, mostrando un anillo del tamaño de una canica. Finalmente encontró a alguien digna. No puedo esperar a nuestro gran día. Espero que todos se comporten. Mi nombre estaba etiquetado en la parte inferior, como si yo fuera parte del paisaje, como si no existiera más allá de una mención. El aire salió de mis pulmones. Cerré la aplicación, la borré de mi teléfono y miré la pantalla hasta que se puso negra. Así que eso era todo. Eso es lo que yo había sido. Una fase, una parada técnica, alguien que necesitaba atravesar antes de llegar a su vida real. Me quedé quieta un largo momento, dejando que el silencio se asentara de nuevo. Casi no lo escuché, solo el suave tic-tac del reloj de pared, el crujido de la nevera. Entonces mis ojos se desplazaron. Al otro lado de la habitación, en la estantería detrás de la mesa de centro, había una carpeta gruesa y sellada, la marcada como Proyectos Nerea, confidencial. No la había tocado en meses, tal vez más. Casi había olvidado que estaba allí. Caminé lentamente, rozando la etiqueta con los dedos. Cayetano nunca preguntó por ella, tampoco su abogado, ni una sola vez. Asumieron, como siempre, que yo no tenía nada de valor. Y fue entonces cuando recordé. Nunca preguntaron qué había hecho con el patrimonio. Me quedé allí mirando la carpeta gruesa en mis manos. Las palabras Proyectos Nerea Confidencial me devolvían la mirada como si hubieran estado esperando años para ser abiertas. No la había tocado desde que Cayetano se fue. Honestamente, creo que tenía miedo. La dejé sobre la mesa del comedor, aparté la pila de facturas de servicios impagadas y abrí lentamente la cubierta. Dentro estaba todo: escrituras de propiedad, permisos de obra, bocetos arquitectónicos con los que una vez me obsesioné con regla y subrayador hasta altas horas de la noche después de turnos dobles. Pasé los dedos por el nombre en la primera escritura: Nerea Velasco. Mi apellido de soltera recuperado en el documento. Casi había olvidado lo que se sentía al ver mi nombre en algo que importaba. La carpeta contenía registros de 5 edificios de pisos que había restaurado en el sur de Madrid, en Vallecas y Villaverde. En silencio, pacientemente. Cayetano nunca lo tomó en serio. Usé bonos de turnos dobles en el hospital, guardé una pequeña herencia que mi abuela me dejó en el pueblo y lo hice funcionar. Fui a subastas municipales, pujé por propiedades que nadie quería, peleé con contratistas que no creían que supiera la diferencia entre tabiques y muros de carga. Pero yo sabía, y seguí adelante. Y cada una de esas escrituras estaba a mi nombre. Solté un suspiro silencioso y me recosté en la silla. El ventilador de techo crujía sobre mí, zumbando como si tuviera un secreto propio. Miré los documentos de tasación más recientes, totalmente pagados, 0 cargas, 0 deudas. El patrimonio total, más de 2,3 millones de euros. Cerré la carpeta como si estuviera arropando a un niño dormido. Entonces lo dije en voz alta, no para nadie, sino para el aire polvoriento a mi alrededor. Me dejaste por ser pobre, Cayetano, y ahora te vas a casar con una pobre. Las palabras ni siquiera sabían amargas, sabían reales. Me levanté y fui a la cocina. Me serví lo último del café de esta mañana. Frío. No me importaba. La nevera todavía no tenía nada más que huevos, tomate frito y un yogur dudoso. Pero de repente ya no me sentía vacía. Y justo cuando me volví a sentar, mi teléfono vibró de nuevo.
Esta vez no era spam ni una notificación del banco. Era un mensaje de Laura, la prima de Cayetano, la única de su lado de la familia que alguna vez me trató como si no fuera invisible. ¿Ya viste esto? Pensé que debería saberlo. Perdón de antemano. Debajo, una captura de pantalla. Era una publicación de la despedida de soltera. Una de esas fotos posadas en un jardín con mujeres sosteniendo copas de cava y risas falsas. Pero fue el pie de foto lo que me detuvo en seco. Cayetano finalmente se casa con alguien que encaja, alguien refinada. Nuestra familia no podría estar más orgullosa. Doña Mercedes Velasco. Miré la pantalla durante lo que pareció una vida. No era la primera vez que me humillaba. Pero verlo transmitido así, como si yo hubiera sido algún tipo de proyecto fallido, golpeó de manera diferente. Mi mente retrocedió a todos esos momentos siendo corregida en su cena de Nochebuena porque usaba una palabra coloquial en lugar de la culta. El pequeño comentario de Mercedes sobre mi letra de escuela pública cuando escribí las tarjetas del lugar. La forma en que el hermano de Cayetano una vez imitó mi acento de pueblo hasta que todos en la mesa se reían, incluido Cayetano. Había tragado tanta condescendencia a lo largo de los años. Ni siquiera me di cuenta de lo pesado que se había asentado en mi pecho. Pero ahora encendió algo. Volví a la carpeta, esta vez con propósito. Mis manos no temblaban. Saqué la última declaración de valoración, la hoja de cálculo con los ingresos de alquiler proyectados. Ni siquiera necesitaba verificar los números de nuevo. Ya lo sabía. Tenía más riqueza atada en esos edificios rehabilitados de lo que Cayetano jamás tocaría con esa nueva esposa suya. Deslicé la carpeta en mi caja fuerte ignífuga, giré la cerradura, luego crucé la habitación y agarré mi portátil del sillón donde lo había tirado la semana pasada. La luz de la pantalla brilló azul en mi salón mientras abría una nueva pestaña. Por un segundo, mis dedos se detuvieron sobre las teclas. Luego comencé a escribir, no para confirmar asistencia a la boda, no para discutir con Mercedes, ni siquiera para dar una lección. No, abrí un correo electrónico para alguien con quien no había hablado en años. Luis Ramírez, mi viejo mentor de la iniciativa de vivienda municipal. Él me enseñó a ver potencial en cosas rotas, edificios viejos, sistemas viejos, incluso personas como yo que nunca encajaban en el molde. Una vez me dijo, no tienes que ser ruidosa para tener impacto, solo preséntate preparada. Escribí su nombre, luego hice una pausa. La última vez que hablamos, yo estaba abrumada con el matrimonio, el trabajo y mantener las apariencias. Me había ofrecido un lugar en un proyecto en el centro, una oportunidad para asociarme en iniciativas de vivienda asequible. Lo rechacé porque Cayetano dijo que no tenía sentido en este momento, pero ahora tenía todo el sentido. Escribí, Luis, sé que ha pasado un tiempo, pero he estado trabajando en silencio y estoy lista ahora. Si todavía tienes espacio para alguien que no necesita un título, solo un lugar para reconstruir. Le di a enviar. Luego me recosté, cerré los ojos y me permití sentir el cambio. No un grito, no una pelea, solo un retorno. Ese correo electrónico fue el comienzo, no de una venganza, sino de un reingreso. No dormí mucho después de enviarlo. En cambio, me senté en el borde de mi cama, con el portátil todavía caliente en mis muslos, reproduciendo ese TikTok de la novia en silencio como si me debiera una explicación. Y tal vez lo hacía. El video era una de esas transiciones de moda de antes y después. La prometida de Cayetano y su cortejo nupcial comenzaban en batas, luego cambiaban a glamour total. Vestidos a juego, tacones, sonrisas de superioridad. Pero lo que hizo que mi estómago se revolviera fue el texto.
Vibras de chica pobre de brunch, de segunda mano y regalado. Luego vino el zoom en una de las chicas que llevaba un vestido de gasa azul pálido. Parpadeé, pausé, hice zoom de nuevo. Conocía ese vestido. Me lo había puesto para un brunch de enfermeras hace 3 años. Lo compré por 25 € en un perchero de rebajas. Lo usé 2 veces y luego lo doné a un punto de Humana cerca de Carabanchel durante una limpieza de armario. Lo recordaba porque el dobladillo se había soltado y lo había arreglado a mano. Tenían mi vestido. No solo un vestido como el mío. ¡El mío! Eso significaba que alguien había rastreado dónde donaba mi ropa vieja. Había rebuscado entre ella y la había comprado solo para reírse ante la cámara. Me quedé congelada, dejando que esa comprensión se asentara en mi pecho como cemento húmedo. Esto no era solo crueldad casual. Estaba estudiado. Abrí mi carpeta de recibos de donaciones, digitales, cuidadosamente etiquetados por fecha. Allí estaba, 9 de marzo, la ubicación de Carabanchel. Ese mismo vestido listado, vestido de brunch de gasa, azul pálido, dobladillo reparado. Así que fue intencional, no solo la burla, todo el asunto. Estaban coleccionando pedazos de mí como si fuera una broma que se pasaba detrás de pantallas bloqueadas y chats grupales titulados algo así como El caso de caridad de Cayetano. Me recosté mirando al techo, tratando de invocar la versión de mí que solía reírse de las cosas. Pero se había ido. Se había quedado en silencio en algún momento entre que me dijeran que era demasiado práctica para Vaqueira y darme cuenta de que Cayetano había vaciado mi cuenta para comprarle a su madre un pañuelo de Loewe. Hablando de eso, volví a reproducir el TikTok. Esta vez miré detrás de ellas. Allí estaba, arrugado en el fondo, medio colgando de un contenedor de donación de plástico detrás de su montaje fotográfico. Ese mismo pañuelo. Reconocería ese horrible tono dorado en cualquier lugar. Mercedes una vez lo llamó elegancia atemporal. Yo lo llamé disculpa barata envuelta en seda. Y ahora estaba detrás de un grupo de mujeres que se reían del vestido de segunda mano de una chica pobre mientras, literalmente, usaban su ropa. Cerré el video. Mi piso estaba en silencio. Demasiado silencio. Me levanté y me moví a través de la penumbra hacia la cocina. Encendí el interruptor y llené un vaso de agua. Luego caminé hacia mi estantería, no a por un libro, sino a por el cajón que había escondido detrás de una fila de viejos libros de texto de enfermería. Dentro, un pintalabios rojo, todavía en el tubo, sin usar, marca de supermercado, del «Esto es un poco juvenil para ti, ¿no crees?», había dicho con esa misma sonrisa tensa que ponía cuando elogiaba mi pelo e inmediatamente sugería un corte. En aquel entonces, había enterrado el pintalabios bajo montones de cosas que intentaba olvidar. Ahora lo desenrosqué. El color era atrevido, escarlata, sin disculpas. Me incliné hacia el espejo colgado sobre la mesita junto a la ventana y lo presioné lentamente contra mis labios. Sin temblores, sin dudas. Me miré durante un largo momento, no solo para comprobar el maquillaje, sino para estudiar a la mujer en la que me había convertido, la que habían descartado, infravalorado, burlado y aún así subestimado. Caminé hacia la tarjeta de confirmación de asistencia, que había estado sin abrir en mi encimera durante 2 semanas. El sobre tenía Señora Nerea Velasco, en caligrafía remolinada, como si no me hubieran tirado como equipaje viejo. La saqué. 3 palabras. Asistiré sola. Subrayé la última. Solo una vez. Sin florituras, sin drama. Luego alcancé mi teléfono. Abrí mi aplicación de viajes y escribí el destino de la boda. Vaqueira Beret. Me la imaginaba.
Cayetano siempre tuvo una obsesión con las apariencias. Pasé de largo las tarifas de clase turista. Si querían un espectáculo, les daría uno. Primera clase, ventanilla, llegada directa el sábado. Le di a confirmar, luego dejé el teléfono y dejé que el silencio me envolviera como una armadura. Pero en algún lugar de la quietud, mi memoria se agitó. No algo reciente, sino la Nochebuena, hace 3 años. El día en que empecé a desvanecerme de su foto familiar sin siquiera darme cuenta. Había pasado horas haciendo una tarta desde cero, de nueces, del tipo que mi abuela solía hacer en el pueblo. Estaba orgullosa de ella. Incluso había atado un lazo alrededor del portatartas, como si importara. Cuando entré en su chalet, supe de inmediato que algo andaba mal. El aire estaba demasiado quieto. Mercedes me saludó con 2 besos al aire y una larga pausa mirando mis zapatos. ¿Sin tacones?, preguntó, con la voz dulce como el almíbar. Curiosa elección. Cayetano ni siquiera levantó la vista de su móvil. En la cena, la mesa había sido reorganizada. Yo estaba en el extremo lejano junto a la sobrina adolescente que seguía mirando TikTok bajo el mantel. Cayetano estaba plantado junto a su madre, que se inclinaba hacia él con un brazo enlazado como si estuviera saliendo con él. Luego vino el pañuelo. «Esto es de nuestra parte», dijo Cayetano con una sonrisa, extendiendo la caja envuelta para regalo. Parpadeé. ¿Yo no compré eso? Había usado mi paga extra de Navidad, la misma que había planeado destinar a los impuestos sobre la propiedad de nuestra unidad en el sur de Madrid. Más tarde, después de la cena, lo descubrí cuando la transacción apareció en mi correo electrónico. 1.500 euros. Tienda de lujo en la calle Serrano. No dije una palabra. En cambio, fregué los platos sola. Fue entonces cuando entró el padre de Cayetano. No habló al principio, solo me pasó otro plato para enjuagar. Luego, con una voz tan baja que apenas se elevaba por encima del agua: «Cayetano va a llegar lejos, Nerea. No le peses con tus pequeños proyectitos». ¿Proyectitos? Se refería a las viviendas, se refería a mi trabajo, se refería a mí. No respondí, no lloré, solo enjuagué el plato. De vuelta en el presente, saqué la confirmación de donde la dejé y la deslicé en su sobre con borde dorado. El mismo tipo que Mercedes probablemente pensaba que gritaba buen gusto. Lo sellé con una presión limpia. Luego miré el pintalabios que aún tenía en la mano y sonreí. Pensaban que había desaparecido. Se equivocaban. Planeaba interrumpir su boda, pero a veces la verdad se empaqueta en tu equipaje de mano. El jet cortó las nubes pálidas y descendió como una especie de silencio que se sentía intencional. El Valle de Arán se desplegó debajo de nosotros como una postal de invierno. Todo picos nevados brillantes y elegancia curada. Cuando las ruedas tocaron el suelo, capté mi reflejo en la ventanilla. Firme, no fría, solo preparada. Un SUV negro con lunas tintadas ya estaba esperando cuando se abrió la puerta del jet. Sin alfombra roja, sin paparazzi, solo el viento de la montaña y el crujido de los neumáticos sobre el asfalto escarchado. Salí con un abrigo de lana azul marino profundo, de corte impecable, ceñido a la cintura. El tipo de cosa que no usas para impresionar, sino para recordar a la gente que ya no necesitas hacerlo. No estaba envuelta en diamantes, no necesitaba pieles. Mi silencio era el accesorio. Una pareja cerca del transporte del aeropuerto se detuvo. La mujer se inclinó hacia su marido con los ojos muy abiertos. ¿Es ella? No puede ser. Ni siquiera estaba invitada, ¿verdad? No me volví. No sonreí. Solo me ajusté los guantes y caminé hacia el conductor que mantenía abierta la puerta del coche como si ya supiera que no debía hacer preguntas. En el viaje al resort no miré mucho por la ventanilla. El paisaje era hermoso, seguro,
pero no estaba aquí para hacer turismo. El resort apareció a la vista, todo madera y piedra, como la cabaña de esquí de un multimillonario con esteroides. Y allí, escondido bajo una manta de nieve perfecta e intenciones costosas, estaba el mismo nombre que había visto en la invitación de boda grabada en oro. Cayetano y Martina, fin de semana de boda en Vaqueira. Entré en el vestíbulo e inmediatamente sentí el cambio. El lujo no solo parece caro, se mueve de cierta manera. Personal silencioso, toallas de mano calientes, el leve aroma a eucalipto en el aire. «Bienvenida a las cumbres», sonrió el conserje. «Nerea Velasco», dije con tono uniforme. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. Sí, señorita, Velasco. ¿Viene con la boda?» La vacilación fue reveladora. «Soy una huésped del hotel», respondí, imperturbable. «Por supuesto», miró de nuevo su pantalla. «Ha sido ascendida a la suite real, cortesía del señor Elizondo». Mis cejas se levantaron ligeramente. Don Jacobo Elizondo, un antiguo cliente y uno de los primeros inversores que había entrado en mi primer proyecto de renovación en Madrid, un hombre con 5 propiedades y los modales de un notario de toda la vida. Una vez me dijo: «Cualquiera que construya hogares dignos a precios asequibles es alguien por quien apostaré 2 veces». El círculo se cerraba. El viaje en ascensor fue largo y silencioso. Mi suite se abría una vista panorámica de los Pirineos y una chimenea que ya crepitaba, como si hubiera estado esperando a alguien con asuntos pendientes. Dejé mi bolso en el banco junto a la ventana, me quité el abrigo y exhalé. Abajo, los preparativos de la boda zumbaban como una colmena, entregas de flores, carpas blancas, equipos de cámara con demasiado equipo para lo que debería ser una ceremonia pequeña. Que tengan su espectáculo. Mientras tanto, Cayetano estaba en el bar de abajo, rodeado de padrinos de boda, con la mitad de los cuales yo había compartido raciones de bravas cuando el dinero escaseaba y celebrábamos los ascensos en cadenas de restaurantes baratos en lugar de clubes privados. Según la camarera, una joven con rizos sueltos y una memoria aguda, él estaba tomando un whisky cuando un miembro del personal del hotel se inclinó y dijo: «Su invitada, la señorita Velasco, ha llegado». Él parpadeó. Luego agarró el vaso con tanta fuerza que dejó una marca en su palma. Martina levantó la vista de su teléfono. ¿Quién? Cayetano no perdió el ritmo. «Solo una amiga de la familia», dijo con voz ligera. Demasiado rápido, pero su mano temblaba. Dejó un billete de 20 en la barra y salió sin terminar la bebida. No fui a la cena preboda. Podría haberlo hecho. Tenía un vestido formal empaquetado y listo, herramientas para el cabello alineadas como soldados en el tocador de mármol. Pero no estaba aquí para bailar. En cambio, llamé al servicio de habitaciones y les pedí que entregaran una botella de Domaine de la Romanée Conti, una cosecha de 2011. Cayetano una vez se había burlado de mí por llevar una botella de vino de 5 euros al aniversario de sus padres, llamándola matarratas de supermercado. Así que le envié lo mejor con una nota. «No te preocupes, este no es de Humana». El camarero lo entregó directamente en la mesa de la cena de ensayo. Según la misma camarera, que también casualmente estaba saliendo con una de las hermanas mayores de las Niñas de las Flores, la madre de Cayetano se puso blanca como un fantasma en el momento en que leyó la tarjeta. Martina entrecerró los ojos ante la botella, confundida. «¿Ella siempre es tan dramática?», preguntó. Cayetano murmuró: «Solo ignóralo». Pero ella no lo hizo, porque a las niñas ricas no les gustan los secretos. Y un nombre que nunca han escuchado llegando en un jet privado, con mejoras de hotel y una botella de vino legendaria, eso no es algo que ignoras. Eso es algo que buscas en Google. Me quedé en mi suite esa noche. Pedí un solomillo, abrí una pequeña botella de Ribera del Duero, encendí el fuego. Sin música, sin televisión, solo silencio.
Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que el silencio me estuviera tragando. Me senté en el balcón un rato, viendo los copos de nieve caer en espiral más allá de las luces del montaje de la boda abajo. Alguien estaba colgando linternas en los árboles. Música suave flotaba desde la carpa del ensayo. Ese tipo de jazz falso, destinado a sonar elegante pero no decir nada. Bebí y me permití recordar. No el dolor que había pasado, sino la lenta erosión. La forma en que Cayetano solía bromear diciendo que mi trabajo no era lo suficientemente sexy para mencionarlo en las fiestas. La forma en que su madre dijo una vez: «Ya sabes, las enfermeras solían ser vistas como nobles, pero hoy en día todos quieren más». Las noches que me iba a la cama después de un turno de 14 horas y lo encontraba fuera hasta tarde de fiesta en nombre del networking. La vez que me dejó en un Uber después de una gala benéfica, porque había visto a Martina al otro lado de la sala con un vestido rojo y nunca volvió. Pensé que estar callada era ser fuerte. Pensé que dejar pasar las cosas significaba tener clase. Pero a veces el silencio solo le da a la gente espacio para pisotearte. Abrí mi maleta y saqué la funda del traje. La colgué en la parte trasera de la puerta. Mañana hablaría más fuerte que cualquier cosa que yo pudiera decir. Mi teléfono vibró una vez, una notificación del hotel. El transporte para la boda sale a las 11:15 de la mañana. No lo necesitaba. Ya tenía un coche reservado y ya sabía que no olvidarían lo que se avecinaba. La mañana llegó silenciosamente, pero ningún invitado la recordaría como pacífica. Me levanté antes que el sol. No porque no pudiera dormir, sino porque ya había decidido que hoy no se trataba de venganza. Se trataba de recordar quién era yo antes de que me hicieran sentir pequeña. El vapor salía de mi taza de café mientras estaba junto a la ventana, mirando el césped cubierto de nieve, donde filas de sillas blancas habían sido alineadas perfectamente bajo un arco floral. El tipo de arreglo perfecto, donde la gente finge que todo está impecable, incluso cuando la podredumbre está justo debajo de la superficie. Abajo, el personal estaba ajustando lazos dorados en las sillas. Reconocí algunas caras, organizadores, proveedores, un equipo de catering con el que una vez había trabajado en una gala de vivienda en Madrid. Me pregunté si me recordaban. Probablemente no. En aquel entonces yo era la novia de Cayetano, la enfermera con manos callosas y zapatos de segunda mano. Pero esta vez no iba a entrar sola. A las 11:01 en punto, me puse el abrigo y entré en el coche privado que Marcos había organizado. Él ya estaba dentro, mirando algo en su teléfono. ¿Sigues segura de que quieres seguir adelante con esto?, preguntó, no sin amabilidad. No estoy aquí para quemar puentes, dije mientras el coche arrancaba. Solo para recordarles quién construyó el primero. Él sonrió y guardó su teléfono. Cuando llegamos, el transporte principal acababa de descargar un lote de invitados vestidos con colores neutros de diseño y falsa humildad. Algunas personas se volvieron cuando el coche oficial negro se detuvo junto a ellos, claramente sin ser parte de la flota de autobuses. Salí, el aire frío de la montaña envolviéndome como un desafío. Y entonces Marcos salió detrás de mí, alto, inmaculadamente vestido, compuesto como alguien que no necesitaba demostrar nada. Su presencia no era ruidosa, pero se sentía. Fue entonces cuando empezaron los murmullos. «Espera, ¿quién es ese con ella? Se supone que ella no debería estar aquí, ¿verdad? No, creo que ese es Marcos Hernando». La gente lo reconoció. Tal vez no todos, pero lo suficientes para iniciar una onda expansiva. El padrino de Cayetano le dio un codazo cerca del altar. ¿No rechazaste una vez a ese tipo en el trato de los dúplex la primavera pasada? Cayetano no respondió, con los ojos fijos en Marcos y luego en mí. El color desapareció de su rostro en segundos. Un miembro del personal con auriculares apareció de la nada, nervioso. «Señora Velasco, señor Hernando, hemos tenido una actualización de asientos de última hora.
Por aquí, por favor. La seguimos pasando por las miradas de asombro y los jadeos superficiales, pasando por personas que una vez susurraron a mis espaldas o me miraron como si fuera invisible, y directamente a la primera fila. Primera fila. Hubo un breve momento tenso cuando los padres de Cayetano levantaron la vista y nos vieron acercarnos. La mandíbula de su madre se tensó. Su padre parpadeó como si no pudiera ubicar a Marcos, pero vi el reconocimiento parpadear una vez que el nombre hizo clic. Su firma de inversión había rechazado uno de los primeros proyectos inmobiliarios de Cayetano. Recuerdo a Cayetano despotricando durante días, llamándonos basura elitista. Y ahora, uno de esos elitistas me acompañaba por el pasillo. Solo que no el pasillo que ellos esperaban. Tomamos nuestros asientos en silencio. El silencio a nuestro alrededor se hizo más fuerte que la música que sonaba por los altavoces. No necesitaba mirar a mi alrededor para saber que todos los ojos estaban puestos en nosotros, que Martina probablemente estaba susurrando algo agudo a su dama de honor, que las manos de Cayetano probablemente estaban sudando. Pero no fue hasta que hice contacto visual con la madre de Cayetano que sentí el verdadero escalofrío. Ella me miró directamente, las comisuras de su boca apenas manteniéndose juntas. Su susurro a Martina fue tan agudo que casi pude leer las palabras en sus labios. Os dijimos que no vendría. Sonreí lo justo. La música de la ceremonia comenzó a subir de volumen. El padre de Martina se ajustó la corbata y lanzó una mirada confusa hacia Marcos, probablemente preguntándose qué tipo de hombre acababa de escoltar a la ex de Cayetano a la primera fila con una gracia que su propia familia no tenía. No dije nada, no me moví, pero sentí a Cayetano mirarme más de una vez. Y entonces, justo antes de los votos, llegó la interrupción. Una organizadora de bodas con tacones demasiado finos para la nieve vino corriendo hacia Martina, inclinándose, con voz tensa pero urgente. «Señor Elías, tenemos que hablar. Es sobre el desarrollo de las cumbres. Una de las propiedades principales que respaldan su préstamo fue congelada inesperadamente esta mañana. El banco marcó el cambio en los activos de respaldo y pausó el trato». Martina parecía como si alguien le hubiera echado agua fría por la espalda. «¿Qué quieres decir con congelada?», siseó. La organizadora vaciló, luego miró de reojo a Marcos. Aparentemente, uno de los inversores clave se retiró. Martina siguió su mirada. Sus ojos aterrizaron en Marcos, luego pasaron a mí. No aparté la mirada. No sonreí con suficiencia, ni me inmuté, ni me incliné. Simplemente incliné la cabeza ligeramente, de la misma manera que ella lo hizo cuando se presentó por primera vez ante mí hace 2 años. Y dije: «No pareces alguien con quien Cayetano estaría». Ahora, sus manos apretaban el ramo como si pudiera mantenerla erguida. Finalmente hablé. No fuerte, no teatral. Solo lo suficiente. Es curioso lo que la gente llama pobre, hasta que aprenden de quién es el dinero que construyó la casa. Se podría haber oído caer un alfiler. Cayetano no dijo una palabra. Tenía la boca ligeramente abierta. Los padres de Martina parecían congelados. El cura todavía estaba barajando papeles cerca del altar, esperando que alguien le diera el visto bueno. Pero nada se movía. Y luego, lentamente, la gente comenzó a susurrar de nuevo. Solo que esta vez, los murmullos no eran sobre quién era yo, sino sobre lo que acababa de hacer sin siquiera levantar la voz. Lo curioso del poder es que no siempre tienes que sostener el micrófono. A veces solo tienes que quedarte quieto y dejar que escuchen cómo suena el silencio cuando finalmente resuena de vuelta. Si alguien se oponía, yo no levanté la mano, pero no tuve que hacerlo. Marcos lo hizo. Se puso de pie como si solo se estuviera estirando, tranquilo como siempre, y le entregó al oficiante un pequeño sobre blanco. Nada dramático, sin jadeos, todavía no.
El cura lo miró, luego lo abrió con dedos vacilantes. Su boca se contrajo a mitad de la lectura. Luego miró a su alrededor, inseguro de si seguir hablando o detener todo allí mismo. Creo que debemos pausar la ceremonia, dijo, con la voz temblando ligeramente. Fue entonces cuando la habitación cambió. No fue ruidoso, pero pude sentir el cambio. Una tensión silenciosa estalló a través del mar de sillas. La mano de Martina, que había estado sosteniendo delicadamente la de Cayetano, se puso rígida. Cayetano miró hacia Marcos, con la mandíbula apretada como si acabara de morder un limón. El padre de Martina se levantó con fuerza suficiente para tirar su silla. «¿Qué es esto?», ladró. «¿Qué demonios está pasando?». Marcos permaneció sentado ahora, con las piernas cruzadas. La imagen del control. «Eso», dijo, asintiendo hacia el papel, «es un aviso legal que revoca los derechos de uso de esta propiedad. Efectivo desde esta mañana. La finca ya no pertenece a su hija ni a su prometido. Fue transferida a las 6:47 de la mañana». Se podían oír los engranajes rechinando en cada cabeza a nuestro alrededor. El rostro de Cayetano se quedó sin color. Martina parecía haber recibido una bofetada. Me levanté despacio, cepillando una pelusa invisible de mi abrigo. «Fui invitada», dije en voz baja, volviéndome hacia la multitud. «Esta boda fue planeada en tierras que ya no les pertenecen legalmente. Supongo que alguien debería haber revisado el papeleo». Algunas personas se rieron entre dientes, más por incomodidad que por diversión. No esperé permiso para irme. Marcos se levantó conmigo y juntos caminamos por el mismo pasillo que una vez imaginé caminar con un vestido blanco. Ahora vestía de gris invierno y me quedaba mejor que cualquier vestido que hubieran soñado ponerme. No miramos atrás, ni siquiera cuando la madre de Cayetano gritó: «¡Espera! ¿Crees que eres lista? ¿Crees que esto te hace mejor?». Pero seguimos caminando. Para cuando llegamos al borde del patio que daba a la cresta nevada, pude oír cómo empezaba el desmoronamiento. Empezó pequeño, voces alzadas detrás de nosotros, pies arrastrando, una organizadora tratando de salvar el control. Luego llegó el punto de ruptura. Giré la cabeza ligeramente y la vi. La madre de Cayetano cargando hacia la organizadora de bodas con furia en los ojos. «Se suponía que debías verificar los permisos. Esto es culpa tuya». «Yo, señora, eso no es mi...». «Ella preparó esto. Ella hizo esto a propósito. Esa mujer arruinó todo». Martina estaba congelada en su lugar, con el ramo temblando en sus manos, su padre tratando de mantenerla erguida como si fuera a desmayarse. Cayetano no se movió. Solo se quedó allí parpadeando. Los teléfonos empezaron a salir, los invitados susurrando, algunos grabando, otros volviéndose discretamente para irse. Era como ver una casa derrumbarse a cámara lenta. Me volví hacia Marcos, quien me ofreció una copa de champán de la barra instalada justo dentro de las puertas del refugio. Nos apartamos y observamos desde la distancia cómo el espectáculo se deshacía. No sonreí, no me regodé, solo miré. La madre de Cayetano estaba siendo apartada suavemente por el personal. Ella golpeó a uno de ellos, gritando algo sobre cómo todos estaban compinchados. Los ojos de Martina iban de un lado a otro como si estuviera buscando una puerta que no existía. Y uno por uno, los invitados comenzaron a escabullirse. Algunos se movieron hacia los transportes, otros se apiñaron en las esquinas, murmurando cosas como: «Bueno, eso explica mucho», o «¿Viste cómo salió con ese tipo?». Incluso capté a una mujer susurrándole a su marido: «Honestamente, no me sorprende. Cayetano siempre pensó que podía encantar a la gente para saltarse los contratos». Pero unos pocos, solo unos pocos, caminaron en nuestra dirección. No rápido, no ansiosos, solo respetuosos, curiosos. Un antiguo vecino me asintió y dijo: «Hay que tener agallas». Un primo lejano de Cayetano levantó el pulgar en silencio.
Otra mujer, una que apenas recordaba de una fiesta hace años, se acercó lo suficiente para decir: «Te has comportado con clase. Ojalá yo tuviera la mitad de tu moderación». Le di las gracias, pero no dije más. Marcos y yo volvimos a la suite, con vistas al césped, lejos de las miradas, el ruido, la tensión. Me quité el abrigo, me quité los zapatos y me hundí en el sofá. Él me entregó la copa de champán real ahora. Nos sentamos en silencio durante unos minutos, del tipo que no necesita ser llenado. Finalmente, hablé. No arruiné su día. Marcos me miró, pero no interrumpió. Lo hicieron ellos mismos, dije. Solo dejé que lo vieran. Asintió. Luego levantó su copa ligeramente en un brindis silencioso por la visibilidad. Luego choqué la mía contra la suya. Y por no disculparme por finalmente usarla. Afuera, el caos continuaba. Todavía podía escuchar fragmentos. La madre de Cayetano lamentándose. Martina gritándole a alguien por teléfono. La organizadora tratando frenéticamente de explicar las cosas a proveedores a los que no les importaba el drama familiar, solo el pago. Pero nada de eso me tocaba ya. Me recosté, dejé que la burbuja fría del champán se asentara en mi lengua y exhalé. El peso había desaparecido, la actuación había terminado, y el siguiente acto era de ellos para vivirlo. La ceremonia había terminado, pero las consecuencias acababan de empezar. Marcos y yo nos quedamos en Baqueira esa noche, no para celebrar, solo para respirar. Tomamos el camino largo de vuelta a la suite, deteniéndonos en una parte tranquila de la propiedad donde la nieve aún no había sido pisoteada por zapatos de vestir y arrepentimiento. Por la mañana, Internet ya había hecho lo que mejor sabe hacer. Me desperté con más de 50 mensajes de texto y 3 llamadas perdidas de números que no reconocía. No contesté ninguno. En cambio, agarré una taza de café y me senté junto a la ventana, viendo salir el sol sobre la cresta helada mientras el mundo se incendiaba por ellos. El primer video que apareció era granulado, tomado desde la última fila de la ceremonia, el momento en que el cura dejó de leer. Luego un zoom lento sobre la madre de Cayetano, con la boca abierta, los ojos moviéndose, y Marcos entregando tranquilamente el sobre. Me desplacé, y había docenas más. Otro clip mostraba a Martina tirando su ramo contra la pared dentro del refugio. Alguien había añadido subtítulos como si fuera un sketch de comedia. En cuestión de horas, los hilos de foros estaban llenos de especulaciones. ¿Estaba la ex esposa detrás de esto? ¿Realmente construyeron una boda en tierras que no poseían? Alguien desenterró el Instagram público de su organizadora de bodas y comenzó a etiquetarla bajo hashtag #DesastreBodaBaqueira. Luego vinieron los videos de TikTok, empalmados con música dramática, voces en off, teorías de conspiración. No publiqué nada, no lo necesitaba. Internet había tomado su decisión. Para el mediodía, un video de Marcos y yo saliendo juntos tenía más de 3 millones de visitas. No estaba sonriendo, no estaba burlándome, solo parecía acabada. Y aparentemente la gente se identificó con eso. Un usuario comentó: «Se comportó como si una tormenta ya hubiera pasado detrás de ella». Otro respondió: «Giro de la trama, la ex esposa tenía todo el poder todo el tiempo». El hashtag la ex mujer gana comenzó a hacer tendencia. Cerré mi portátil después de eso, no para esconderme, simplemente no necesitaba más validación, no de extraños. Lo que vino después, sin embargo, no fue de extraños en absoluto. Alrededor de las 3 de la tarde, llamaron a la puerta de mi suite. No fuerte, solo un golpe cortés. Marcos estaba en una llamada, así que contesté. Un hombre con un abrigo marinero negro estaba allí, sosteniendo una carpeta delgada. «¿Señora Velasco?», preguntó. «Soy yo». Me entregó la carpeta y asintió. «Entrega del bufete González y Torres. Es con respecto al fideicomiso de su abuelo. Liberación retrasada». Firmé y cerré la puerta lentamente.
No había pensado en el patrimonio de mi abuelo en años. Cuando falleció, todo se manejó en silencio. Supuse que todo fue a mi padre, quien probablemente lo redirigió a donde los padres de Cayetano le dijeron. Pero dentro de la carpeta había una carta formal. Activación de activos de fideicomiso inactivos supeditada a la finalización de su divorcio del señor Cayetano Drennan. Había una hoja de desglose adjunta. 12,4 millones de euros. Propiedades inmobiliarias, acciones, una colección de coches antiguos que ni siquiera sabía que poseía. Había estado bloqueado, pendiente del resultado de mi divorcio por protección. Mi abuela había visto algo que yo no, o tal vez simplemente no confiaba en nadie más a mi alrededor. Me senté con fuerza en el borde de la cama, con la carpeta todavía en mi regazo. Marcos entró unos minutos después, todavía al teléfono. Se detuvo cuando vio mi cara. «¿Estás bien?», articuló sin sonido. Levanté la carpeta y susurré. «Creo que acabo de heredar una nueva vida». Esa noche no dormí mucho. No por el dinero. Esa parte no se sentía real todavía, sino porque mi bandeja de entrada había comenzado a llenarse de nuevo. No con chismes, no con extraños, sino con negocios. Un antiguo inversor en la startup de la aplicación de Cayetano y Martina me envió un correo electrónico directamente. Tu movimiento de ayer fue más poderoso que cualquier equipo legal. Hemos decidido retirarnos de su próxima ronda. Y si alguna vez construyes algo de nuevo, llámame. Otro mensaje llegó de un antiguo miembro de la Junta con el que no había hablado en 2 años. Hiciste más con silencio que la mayoría con demandas. Respeto. Luego vino la reacción negativa. La madre de Martina, la futura suegra de Cayetano, dio una entrevista a un blog de cotilleos de 4ª categoría, alegando que yo había emboscado la boda por celos, que no podía soportar ser reemplazada, que elegí aparecer sin invitación y arruinar el gran día de su hija. El artículo me pintaba como un fantasma que apareció solo para atormentar. No dije una palabra, porque Internet respondió por mí. Alguien filtró un correo electrónico de hace 2 años, escrito por la madre de Cayetano, llamándome gentuza de barrio, no apta para llevar a su nieto. Las capturas de pantalla eran reales. Las marcas de tiempo eran claras. El público cambió de opinión rápido. De repente, no era una ex esposa amargada. Era la mujer que guardaba los recibos y nunca alzaba la voz. La simpatía osciló con fuerza. Incluso la organizadora de bodas borró toda la página de Facebook de su negocio después de que 1000 comentarios enojados de extraños llegaran. «Construiste una boda sobre terreno robado», decía uno. «Espero que el depósito haya valido la pena». Todavía no publiqué nada y no necesitaba defenderme, pero el silencio era pesado. Necesitaba una cosa, así que escribí exactamente 10 palabras. No los avergoncé, simplemente dejé de protegerlos. Eso es todo. Sin hashtags, no se necesitaban hashtags. La publicación se compartió más de 100.000 veces en menos de 2 horas. Marcos se sentó a mi lado más tarde esa noche, observando en silencio el fuego parpadear en la suite. «Se están desmoronando», dijo suavemente. Asentí. «Déjalos». Levantó su copa de nuevo, esta vez solo agua, y dijo: «Por la mujer a la que subestimaron». No brindé de vuelta, todavía no, porque lo que vino después hizo que todo lo que había hecho pareciera un juego de niños. Cayetano apareció, sin invitación, solo. Acababa de terminar de barrer lo último de la nieve del porche delantero de mi casa en las afueras. El sol se había ocultado detrás de las montañas, proyectando ese largo tramo dorado a través del patio, donde el silencio se sentía más fuerte de lo habitual. Había estado esperando una noche tranquila, un poco de sopa en la estufa, tal vez un libro que fingiría leer mientras pensaba en todo lo que se había desenmarañado en las últimas 48 horas. En cambio,
Vi su coche de alquiler entrar en mi camino de entrada. No el deportivo llamativo que solía amar. Ni siquiera ese V negro sobrecompensado. Solo un sedán mediano, beige. Probablemente prestado, tal vez alquilado. Crujía al girar, como si incluso el coche estuviera avergonzado de estar aquí. Cayetano salió lentamente, sin traje, sin corbata, solo vaqueros, una chaqueta que no le quedaba bien y el tipo de cara que parecía no haber dormido en días. Sus ojos escanearon el patio delantero, inseguros. Me vio en los escalones, de brazos cruzados, sin moverme. Levantó una mano torpemente. Hola. No dije una palabra, solo lo miré. ¿Podemos hablar? La forma en que lo preguntó, como si le debiera eso, como si todo lo que sucedió hubiera equilibrado de alguna manera la balanza. No respondí, solo incliné la cabeza hacia el camino de grava. Caminó por él como un hombre que se dirige a su propio juicio. Yo no estaba seguro de que todavía estuvieras aquí, murmuró. Me quedé callada, dejé que siguiera cavando. Se aclaró la garganta. Sé que no tengo derecho, simplemente no podía dejarlo así. ¿Lo que pasó en la boda? ¿La boda a la que no pensaste 2 veces en invitarme? Le interrumpí. Se estremeció. Pensé que tal vez habías pasado página. Miró hacia otro lado, luego hacia atrás. Quería que vieras que me había ido bien, que lo había logrado. Solté una risa corta y amarga. Querías que te aplaudiera. Pensé que me estabas frenando, dijo de repente. Cuando estábamos juntos, todos esos meses apretados preocupándonos por las facturas. A ti te parecía bien vivir sencillamente. A mí no. ¿Quieres decir que no te parecía bien vivir sin elogios? Tenía miedo de ser pobre de nuevo, dijo un poco demasiado rápido, como si lo hubiera practicado. Martina hizo que todo pareciera brillante, fácil por un tiempo. Miró sus zapatos. Fue un error. El silencio se extendió entre nosotros. Dejé que se asentara. Se movió un poco. La verdad es, Nerea, que siempre fuiste la que creyó en mí, incluso cuando yo no lo hacía, incluso cuando no lo merecía. Dio medio paso adelante. Sé que arruiné todo, pero si hay alguna posibilidad de que consideres ayudarme a recuperarme... Ese fue el momento. Ese momento justo ahí, cuando te das cuenta de que alguien no ha venido por tu perdón, han venido por tu utilidad. Siempre viste más en mí de lo que yo veía en mí mismo, añadió. No parpadeé. Entonces lo llevó demasiado lejos. No vas en serio con ese tal Marcos, ¿verdad? Lo vi, el parpadeo en sus ojos, como si todavía estuviera tratando de medir sus posibilidades. Tomé una respiración lenta, mi mano apretada a mi lado antes de soltarla, dejando que el aire frío de la tarde entrara en mis pulmones. Ven conmigo. Me siguió por los escalones, callado, arrastrando los pies como un niño llamado a la oficina del director. Lo guié hacia la puerta lateral, la que se abría al campo detrás de la casa. Nos detuvimos justo antes. Abrí la puerta suavemente, dejé que la bisagra chirriara, la mantuve abierta. Esto, dije en voz baja, es lo más cerca que estarás jamás de estar a mi lado de nuevo. No se movió, no discutió. Cerré la puerta detrás de él, firme, final, sin portazo, solo verdad. Cuando me volví hacia la casa, vi a Marcos parado cerca de la barandilla del porche. No había dicho una palabra, solo observaba desde la distancia, respetuoso y quieto. Eso fue demasiado amable, dijo, con voz uniforme. Solté un largo suspiro. La amabilidad no es para él, es para mí. No dijimos nada más. Marcos no se ofreció a consolarme, no dijo que había hecho lo correcto, simplemente me dejó tener el momento. Dejó que fuera mío. Adentro
Finalmente serví esa sopa. Marco se sentó a la mesa, desplazándose silenciosamente por su teléfono mientras yo estaba en la ventana. El coche de Cayetano todavía estaba aparcado al borde del camino de entrada. Aún no se había movido. Finalmente lo hizo. Retrocedió lentamente, sin drama, sin última mirada. Y así, el hombre que pensaba que yo siempre sería su plan de respaldo, desapareció en el anochecer. Pero aún no había terminado. No hasta que hiciera una última cosa. La mañana siguiente llegó tranquila y pálida. La nieve se había derretido en aguanieve a lo largo de las aceras y el cielo colgaba abajo con esa quietud gris y pesada que hace que todo parezca pausado. Preparé café como siempre lo hacía, 2 cucharadas, sin leche, y me quedé en la ventana más tiempo de lo habitual, viendo el vapor subir de la taza. No estaba nerviosa, solo lista. Agarré la pequeña caja que había estado guardando en el fondo del armario del pasillo durante años, cerrada con cinta de embalar gastada, esquinas suavizadas con el tiempo. La madre de Cayetano me había rogado una vez que la quemara. Algunas cosas es mejor olvidarlas, había dicho con voz tensa, presionando la caja en mis manos durante una de esas llamadas telefónicas frenéticas, cuando todavía fingía ser educada. Nunca la quemé. No sabía por qué me había aferrado a ella en aquel entonces. Tal vez pensé que Cayetano la querría algún día. O tal vez estaba esperando este momento exacto. Deslicé la caja en el asiento del pasajero de mi coche y conduje hacia las afueras de la ciudad, donde las casas más antiguas aún conservaban su encanto, incluso si la pintura se estaba pelando. La casa de los padres de Cayetano era una de esas, contraventanas blancas, ahora amarillentas, y un camino de ladrillos agrietados que una vez había sido el orgullo de su calle sin salida. Cuando llegué, hubo 3 cosas que noté de inmediato: los setos descuidados, una pila de correos sin abrir sujeta por una piedra en el porche y un aviso de embargo pegado en la puerta principal. Las letras rojas decían todo lo que nadie en esa familia se atrevió a decir jamás. Llamé de todos modos. Pasó un minuto, pero la puerta finalmente se abrió con un chirrido. Y allí estaba ella, la madre de Cayetano. Sin perlas esta vez, sin pintalabios, solo un suéter cansado, zapatillas y los ojos de alguien que se ha quedado sin historias que inventar. Parpadeó hacia mí como si no estuviera segura de que yo fuera real. «No estoy aquí para pelear», dije. Sus hombros se hundieron con alivio y se hizo a un lado. No pedí entrar, solo me arrodillé en el porche, puse la caja junto a la puerta. «¿Qué es eso?», preguntó, con voz ronca. «Fotos, cartas viejas, la infancia de tu hijo, mayormente». Lo miró como si pudiera morder. «Me dijiste que me deshiciera de ella una vez», añadí. No lo hice. Imaginé que tal vez querrías decidir eso por ti misma. No la alcanzó. Solo miró hacia abajo, en silencio. Y entonces, sin levantar la mirada, susurró: «Tú nunca fuiste el problema». No me moví. No ofrecí un abrazo ni consuelo. Ese no era el propósito de este momento. «No soy quien dijiste que era», dije en voz baja. Ella asintió. Sin defensa, solo vergüenza. Me di la vuelta y bajé los escalones. Mis botas crujieron suavemente en el aguanieve. El frío me mordía las puntas de los dedos, pero le di la bienvenida. Me recordaba que todavía podía sentir. Mientras me alejaba conduciendo, pasé por el lugar donde había tenido lugar la boda de Cayetano y Martina. El elegante arco floral había desaparecido. Los trabajadores estaban cargando sillas plegables en la parte trasera de una furgoneta. Pétalos sueltos cubrían el suelo y una ráfaga de viento los levantó en el aire. Rosas, blancos y algunos dorados, cayendo en espirales lentas, como si algo acabara de terminar, o tal vez nunca hubiera comenzado realmente. Bajé la ventanilla. El aire era fresco, mezclado con el olor a rosas sobrantes y madera húmeda. Ya no olía a dolor. Cuando llegué a casa,
El sol ya comenzaba a ocultarse de nuevo. El todoterreno de Marcos estaba en el camino de entrada. Su hija, Ellie, estaba fuera riendo mientras perseguía a una de las gallinas por el patio con sus botas demasiado grandes. Pasé junto a ellos, sonriendo un poco para mis adentros, y me dirigí al jardín. El viento había movido el mantillo, pero sabía exactamente a dónde ir. Allí, cerca de la base del sauce, debajo de una piedra plana que una vez había colocado allí intencionalmente, había un pequeño sobre desgastado. Me arrodillé y lo saqué suavemente. Mi viejo anillo de bodas. No lo había usado en años, pero tampoco lo había tirado. Durante mucho tiempo había sido demasiado pesado para usar y demasiado doloroso para separarse de él. Esa pequeña banda de oro una vez se sintió como una promesa. Resultó ser un recibo. Me levanté. Caminé hacia el muelle que se extendía sobre el embalse detrás de nuestra casa. Las tablas crujieron suavemente bajo mis botas. El agua estaba tranquila. Una fina capa de niebla flotaba sobre ella, atrapando la luz como plata hilada. Sostuve el anillo en mi mano por un momento. Luego abrí los dedos. Se deslizó de mi palma sin resistencia, un pequeño destello de oro desapareciendo en la quietud sin apenas sonido. Sin ceremonia, sin lágrimas, solo paz. Me quedé allí un rato más, respirando el aire frío, viendo cómo se desvanecían las ondas. Más tarde esa noche, Marcos me entregó una taza de té mientras Ellie se dormía en el sofá a nuestro lado, con la cabeza sobre una almohada bordada con girasoles. No preguntó qué había hecho ese día. No necesitaba hacerlo. Algunas personas hablan de amor con palabras, otras con silencio. Y luego están los raros que lo hablan simplemente quedándose. Me recosté en el sillón, me puse la manta sobre las rodillas y miré el fuego parpadeando bajo en la chimenea. No enojada, no victoriosa, solo libre. No necesitaba venganza, necesitaba la verdad. Y a veces, lo más rico que puede ser es libre. Y esa puerta nunca la volví a abrir, ni una sola vez.